Muy buenas, mi nombre es Omar Villarruel y estudiante de psicología, y les voy a presentar la historia clínica de un paciente que llegó a mi consultorio. El nombre y apellido de este paciente es Luis Alfredo Garavito de Cubillos. Tiene una edad de 66 años, siendo un hombre masculino, y nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Este es un hombre soltero que solamente su grado de estudios llegó a solamente quinto año de primaria, quinto grado de primaria, y su ocupación, además de ser vendedor ambulante, es que él es un asesino serial, llegando a tener muchas víctimas, entre ellos solo niños. Puede que no solo, pero siendo la mayoría y prácticamente la gran cantidad de víctimas que se conocen solo siendo niños varones, siendo el caso de esta persona un violador, pedófilo, homosexual. Actualmente se encuentra en la cárcel máxima seguridad de Valledupar, en Colombia. Y bueno, el motivo de consulta por la que este paciente llegó a mí no fue totalmente por voluntad propia, sino que más bien el paciente llegó a mí referenciado por las autoridades de la propia cárcel, ya que según fue descrito, fue referido a una entrevista psicológica por presentar conducta irresponsable y de desobediencia frente a las autoridades pertinentes. Presenta una conducta violenta e inestable. Según dicen las autoridades, el paciente afirma que escucha voces que le indican que son del diablo, siente atracción por personas de sexo masculino y en especial mantiene su atracción por los jóvenes o niños. Tiene fracasos para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. También es una persona deshonesta, indicada por mentir reiteradamente, tendencia a utilizar alias para engañar de cierta forma a las personas con las que se comunica, diciendo no soy yo, entre otras personas, entre otras cosas. Tiene falta de remordimiento por sus acciones, busca el beneficio personal a utilizar a otras personas. Y bueno, en sí esta es una persona, es un asesino serial, es un psicópata diagnosticado, el cual aproximadamente hay entre 190, 200 y tantos, 250 víctimas confirmadas, encontradas, y se estiman alrededor de 300, más de 300, y sin identificar también hay una gran cantidad de víctimas. Entrando allá en lo que es el área familiar, nos encontramos que tiene una madre llamada Rosa Leida Cubillos, Delia Cubillos, un padre llamado Manuel Antonio Garavito, es el mayor de 7 hermanos, y en sí no se sabe los nombres de los hermanos, ni cuántos años tienen. Igualmente con los padres ni siquiera se saben si siguen vivos. En sí el ambiente familiar en el que vivía Luis Alfredo Garavito durante su infancia era muy tormentoso, pues ya que su padre abusaba de él, lo golpeaba, lo maltrataba y también maltrataba a su madre, siendo ambos víctimas de violencia física, no solo mental. Y como tal, familia secundaria no tuvo, ya que de vez en cuando simplemente tenía relaciones con algunas mujeres que tenían hijos varones, los cuales no abusaba de ningún tipo, pero más que todo, sí, no tenía un comportamiento abusivo, y como tal no tuvo en realidad una familia secundaria. Hablemos de su historia de vida. Su desarrollo infantil: de pequeño vivía en la pobreza, era una familia de escasos recursos, vivían humildemente, y bueno, por su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y vivió también maltrato físico por parte de su padre y otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad por una persona muy cercana a su familia. Afirmó también que su propio padre se acostaba a dormir con él mientras presuntamente lo violaba. En los años 70, teniendo él 13 años, también fue víctima del conflicto armado en Colombia, ya que Luis Alfredo Garavito y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército.
En su adolescencia fue rechazado totalmente por intentar, porque ya a los 16 años tuvo un intento de violar a un menor, siendo esta como su primera experiencia, y bueno, lo botaron de la casa. No se sabe exactamente si fue el papá, la mamá, no se sabe, pero total, en su adolescencia fue botado de la casa, y bueno, a partir de ese momento alquilaba cuartos en casas humildes de barrios pobres, y bueno, estuvo en Alcohólicos Anónimos, tuvo intentos de suicidio, historia clínica de psiquiatría durante al menos 5 años por sufrir permanentes crisis depresivas. Y bueno, con respecto a la parte educativa, estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola en el corregimiento de Ceilán, cerca del Tuluá, en el Valle del Cauca. Hablemos de su psicobiografía. Refiriéndonos a su historia médica, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad. Los principales síntomas y síndromes antisociales detectados en Garavito son la ausencia de empatía hacia en las relaciones interpersonales, la ausencia del miedo, tiene una autoestima distorsionada, tiene una búsqueda de sensaciones, también tiene ausencia de remordimiento, tiene una cognición de deshumanización de la víctima, es una persona desconsiderada, o bueno, tiene una desconsideración o distorsión de las consecuencias de sus actos, es egocéntrica, es impulsivo, es narcisista, manipulador también, tiende a la autojustificación de sus propios actos, es un megalómano, es un psicópata y un sociópata. Luis Alfredo Garavito dice estar arrepentido de lo que hizo, pero también asegura que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo. Según sus propias palabras, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Asegura él, por sus propias palabras, su rehabilitación tras convertirse en miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la cual se hizo bautizar el 18 de agosto del 2003. Se evidenciaba igualmente los esfuerzos que ha hecho por salir libre cuanto antes, o sea, quiere decir que tuvo sus intentos de escape de la cárcel de máxima seguridad. Finalmente, entre sus confesiones llegó a afirmar que tras cierto tiempo se aburrió de asesinar, capturar, violar niños por lo fácil y lo sencillo que era seducirlos y matarlos. Se aburrió de hacerlo por lo fácil que era. Hablemos de sus antecedentes psicológicos y psiquiátricos personales. A sus 13 años, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con cerillos o velas, ser atado a un árbol y pegado con un machete con funda, pero igualmente era azotado, era físicamente violentado. Bueno, incluso era cortado con navaja. Su padre lo maltrataba de distintas formas. Él comenzó a tener distintas actitudes agresivas, distintas actitudes paranoicas, tenía ataques de ira y también sufría de psicosis. En la entrevista, él habla de su homosexualidad desde la infancia, ya que no solo sugirió de que su padre lo violaba, sino que incluso amigos de su padre o hasta un vecino. ¿Okay? Y esto fue alrededor de los 13-14 años, describe él. A los 16 años, como había dicho anteriormente, fue echado de su casa debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, esta fue la primera vez en la que él descubrió que tenía esta inclinación sexual hacia los menores de edad, hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo, y admite que cuando tortura a un niño siente más placer sexual. Hablemos de su área social. Actualmente se encuentra en la cárcel. Se puede ver claramente una falta de empatía por sus relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que
Él en ese momento, al violar a sus víctimas, no sentía ninguna clase de compasión por el sufrimiento que experimentaban ellas. Más bien se jactaba, disfrutaba el sufrimiento de las víctimas. Y sí, disfrutaba de cada situación al momento de torturarlos. Tenemos que tener en cuenta de que, por lo que han dicho los especialistas o incluso sus propios testimonios, él violaba a los niños y después los mataba. Incluso ya después de muertos los voy a violar, o lo que según sus propias palabras más los excitaba es que él los torturaba o los apuñalaba, los iba matando al mismo tiempo que los violaba. ¿Okay? Él recurría al engaño y la manipulación con el fin de ganarse la confianza de las personas a su alrededor. Y obviamente de los niños, los cuales eran su principal objetivo, por decirlo de una forma eran sus presas, para así poder lograr sus propósitos y violarlos, satisfaciendo así los deseos de Garavito. Además de lo anterior, bueno, como anteriormente he dicho, él convivía con mujeres, con amigas, que no en sí no eran sus parejas como tal, sino más bien, digámoslo, como una carátula, una especie de engaño, para dar la impresión de que era una persona común ante la sociedad. Porque estamos hablando de que él es un asesino serial calculador. Ya llegados a este punto, hablamos de dos tipos de asesinos seriales: está el calculador y está el impulsivo, ya que casi todos los movimientos de Garavito están calculados. Se puede llegar a colocar en esta categoría, ya que no eran por impulso, sino que sabía dónde actuar, sabía cuándo moverse, sabía movilizarse, sabía evitar que no lo atraparan. Estamos hablando de que estuvo activo durante 9 años, más o menos 9 años, de 1992 a 1999. Y no solo esto, ya antes, estos son los años del 92 al 99 en los que empezó a asesinar. Ya antes de asesinar e incluir esta parte de la necrofilia a su vida, él ya era pedófilo, él ya violaba niños. Y bueno, una persona impulsiva o poco inteligente no puede pasar tantos años sin que lo descubran y con tantas víctimas. Estamos hablando de que del 92 al 99, alrededor de 7 años, teniendo en cuenta 250 niños confirmados. Cónchale, serían como 3 niños por mes. Estamos hablando de que son cifras demasiado altas. Con respecto a su área sexual, Luis Alfredo Garavito, en la etapa de los 17 a 24 años, fue incapaz de tener relaciones sexuales comunes, normales, ¿ok? De esta forma comenzó a tener fantasías en las que mezcla el sexo con agresividad y deseos de poder y dominación, lo cual estos son claras características del síndrome de la decadencia descrito por Erich Fromm. El individuo se diagnostica con pedofilia y entra en la característica de depredador sexual. Se observa al paciente como un individuo que no tiene ningún reparo en recurrir a la violencia para lograr sus propósitos, recurriendo a la seducción como una estrategia para atraer a sus víctimas potenciales. Además que estos perfiles se caracterizan por mostrar un mínimo interés sexual por adultos, siendo este el caso de Garavito, ya que él intentó en algunas ocasiones tener sexo con prostitutas, lo cual no funcionó para él y de cierta forma reforzó ese gusto que empezaba a desarrollar por esa época hacia los menores de edad. En su área laboral, ya que era una persona inestable, en sí de adulto joven nunca tuvo un trabajo estable, abandonaba normalmente sus empleos y siempre iba de un lugar a otro, y siempre su conducta era agresiva, tenía problemas tanto con los clientes como el resto de empleados, con los mayores cargos, incluso con su jefe. Y bueno, actualmente su área laboral es nula, ya que él está encerrado en la cárcel. Con respecto a su área psicológica, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas analizado
Y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba con el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Describe que mientras abusaba a cada niño, los apuñalaba continuamente y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangrara e incluso los degollaba. También hay pruebas de que en muchos casos los niños no solo morían de esta forma, sino también hablamos de desmembramientos, decapitación, incluso aún estando vivos. ¿Okay? Con respecto a las actitudes hacia sí mismo, es una persona que se excusa con frecuencia, defiende sus acciones o intenta quitarle la importancia que tiene en realidad. Se ve como alguien que ha hecho cosas malas en el pasado, pero no se ve como alguien malo. Cuando se le habla de las cosas malas que han hecho, él dice, sí, yo, según los estudios, esto por sus propias palabras, según los estudios que han hecho profesionales, que me han dicho que son muy buenos los profesionales, yo hice estas cosas por tales razones. Yo no creo en esos estudios. Estas son sus propias palabras, de cierta forma protegiendo la realidad de sus actos en estudios o en hechos que le fueron diciendo otras personas. Entre sus actitudes morales y religiosas se desconoce sus creencias religiosas iniciales. Se intuye que por ser familia colombiana de pocos recursos, desde pequeño le fueron metiendo en el catolicismo, pero ya hacia su adultez temprana tuvo un profundo interés sobre el ocultismo, lo esotérico, la magia negra, el satanismo, entre este tipo de cosas, lo cual también lo terminó aplicando a su momento de violar a sus víctimas, ya que como dije anteriormente, él hacía rituales con ellas, hacía rituales con sus víctimas, por sus propias palabras, al escuchar voces en su cabeza que le obligaban a hacer lo que hizo. Actualmente asegura haber tenido una rehabilitación tras convertirse en miembro de la iglesia, y también se evidencia un extenso conocimiento de la Biblia, de la cual, según sus comentarios, busca salvación del espíritu, posiblemente por la poca probabilidad de encontrar una verdadera salvación en lo que sería la ley o un verdadero perdón en lo que sean las personas a las que terminó afectando. Y bueno, tiene una tendencia a la violencia y actitudes y comportamientos marcada firmemente faltos de armonía. Con respecto a sus estados de ánimo, es una persona inestable. Puede pasar de una actitud narcisista a tener un arranque de ira e instantáneamente cambiarlo a uno calmado y sereno, lo que demuestra conciencia sobre sí mismo. Como tal, las actividades externas no posee. Entre sus fantasías desea salir libre y tener una vida tranquila después de haber pagado un mínimo por sus actos por su corto tiempo en la cárcel. Pero en realidad carece de metas realistas o a largo plazo. Su patrón de comportamiento de reacción hacia el estrés es una persona fácil de irritar. Ante algunas preguntas se altera y se enoja fácilmente, pero rápidamente se da cuenta de esto, por lo que procede a relajarse y buscar palabras correctas, haciendo de estos episodios de ira poco duraderos, siendo muy cortos, y bueno, tiene una poca capacidad para regular su conducta violenta. En el momento de hacer el examen mental se pudieron presenciar ese tipo de cosas. Su presentación era una postura recta al hablar. Su actitud ante la entrevista, bueno, al narrar sus historias se le podía notar una sonrisa en su cara. El nivel de conciencia de Garavito, bueno, se encuentra plenamente consciente de todo lo que dice y, más importante, porque de cierta forma intenta manipular y modificar las cosas que dice para que le creas. Por esta razón se encuentra siempre pendiente de lo que dice para intentar no dar una mala imagen y siempre venderse como el Garavito que mejoró, el Garavito que cambió. La atención, orientación y memoria.
Él estuvo muy atento a la entrevista y él tiene una gran capacidad para la memoria, capaz de recordar hechos y actos ocurridos en el pasado con detalles muy precisos. Él mismo, al ser capturado, él mismo pudo narrarle, sin ningún mapa ni nada por el estilo, pudo narrarle a los investigadores, a los policías, dónde se encontraban los cadáveres, dónde se encontraba, porque al parecer tenía puntos en específico, ¿no? Donde dejaba los cadáveres. Bueno, pudo decirles con gran cantidad de detalles a los policías, a la fuerza, a las autoridades de Colombia donde se encontraban y llegaban directos, esto por propios testimonios también de los policías. Su lenguaje, él tenía una verbalización bastante clara, tenía de vez en cuando tartamudeos en ocasiones en algunas palabras y tiene el uso de muletillas. Su pensamiento, inteligencia y juicio. Él es una persona con una alta inteligencia y capacidad para modificar historias o crearlas desde cero, siendo plenamente consciente de lo que dice y así crear una historia coherente para manipular a la persona con la que habla. La persona, el espectador que me está viendo ahora mismo, o yo, personas que conocen sobre Garavito, lo ven en la cara, saben quién es, pueden que no le terminen creyendo, pero una persona que no sabe su historia, no sabe quién es, si lo encuentra por la calle, fácilmente puede controlarlo y guiar la conversación hacia donde quiere para aprovecharse de esa persona y conseguir lo que quiere, ¿ok? De esta forma es como conseguía manipular a los niños y bueno, así los raptaba y bueno, hacer la cantidad de cosas que ya estuve diciendo que hacía. En sí su parte afectiva es una persona solitaria y bueno, tiene una muy baja demostración de cualquier clase de afecto e interés real en otras personas. En su sensopercepción, él es completamente capaz de sentir y percibir la información procedente de todos sus órganos receptores de forma correcta. No es una persona que tenga ningún tipo de déficit. Ahora, psicomotricidad. Utiliza marcadamente la gesticulación con las manos al hablar. Él tiene un poco contacto visual en la entrevista, pero también es común un profundo contacto visual, un contacto visual permanente y continuo, es la palabra que buscaba, con la persona con la que tiene la conversación. Se busca ganar a esa persona, por lo tanto le mira a los ojos, lo que puede ser la puerta del alma, ¿no? Al ordenar las ideas tiene una tendencia de desviar la mirada hacia el lado izquierdo de la cabeza, como una especie de búsqueda de información, un tic. Coloca las manos en las rodillas repetidas veces y tiene distintos movimientos de manera repetitiva en los pies. En los exámenes complementarios se pudieron ver que físicamente tiene cicatrices, tiene distintas heridas en el cuerpo. Según Garavito, cuenta que algunas son de su infancia, incluso algunas quemaduras son propiciadas por víctimas que intentaban escaparse de él, pero también tiene unas notables cortes hechos por sí mismo durante su transcurso en la cárcel de intentos de suicidio, hechos en la parte aquí posterior, en la parte posterior del antebrazo. Basándonos en la evaluación multiaxial, esto en base al DCM-4 y el DCM-5, según el primer eje, Luis Alfredo Garavito tiene trastorno de necrofilia, tiene un trastorno de identidad disociativo, también es pedófilo y tiene un sadista sexual, es un sádico. Según el segundo eje de la evaluación multiaxial, él tiene un trastorno antisocial de la personalidad y un trastorno de la personalidad narcisista. En el tercer eje no tiene nada, no se ubica nada. En el cuarto eje se encuentran los problemas relativos al grupo primario de apoyo, lo que sería su familia inicial, como podemos ver con los maltratos que recibía del padre. Y según el quinto eje, durante el periodo actual
según la escala de evaluación de la actividad global o EEAG, el paciente se encuentra en una escala de 10 o 15, siendo una persona totalmente peligrosa y violenta tanto a otras personas como para sí mismo, siendo un peligro para el resto y para él. Impresión diagnóstica. El paciente con antecedentes de despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía posee una actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales, y también posee incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, tiene una muy baja tolerancia a la frustración, un bajo umbral para descargas de agresividad, dando incluso lugar a un comportamiento violento, como ya pudimos nombrar y evidenciar anteriormente. Tiene una incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular del castigo, marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones verosímiles del comportamiento conflictivo, traduciéndose esto de evitar la culpa de los actos, ya sea culpando a alguien más o excusándose. El plan de acción o de intervención que propongo con respecto a este caso es algo complicado, ya que como tal no hay hay falta de información. Hay falta de información de tratamientos eficaces contra personas con un trastorno antisocial de la personalidad. Y como hay una falta de información para un tratamiento exitoso para este tipo de personas, sugiero un plan terapéutico basado en la teoría cognitivo-conductual para trabajar el esquema cognitivo, ideas irracionales y emociones, para mantener conductas adaptativas en el caso de Luis Alfredo Garavito. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que esto no se puede hacer así sin más, ya que debe ser acompañado de psiquiatras, de psicólogos, de trabajadores sociales. Por último, mis recomendaciones, esto siendo la parte totalmente personal mía. A pesar de que Garavito afirma fervientemente su mejoría de su conducta y una rehabilitación en su tiempo en la cárcel, las pruebas psicológicas, testimonios de las personas en la cárcel, de personas que lo vieron, conocieron de antes, de las fuerzas policiales, y su propia conducta en la entrevista demuestran que es capaz de reincidir en sus conductas delictivas si llega a salir de la cárcel. Cosa que sucederá en los próximos años debido a distintas leyes en Colombia, ya que a él se le aplican las leyes de los años 90 y al final, aunque en realidad su condena era de 90 siglos, terminaron siendo reducidos a 40 años, los cuales también volvieron a ser reducidos por su cooperación en el caso y su curiosidad sobre la investigación. Por alguna forma apoyó a la hora de investigar y bueno, además de los 40, que ya es poco, no es una cadena perpetua, son aún más reducidos. Se estima que termine saliendo dentro de 2-3 años de la cárcel en Colombia. Y bueno, siendo así el caso de que va a salir de la cárcel y nada cambia, cosa que veo muy necesaria es una constante vigilancia sobre este sujeto, no solo por los actos que él pueda llegar a cometer, sino por su propia seguridad. Estamos hablando de que han pasado alrededor de 30 y tantos años de los actos que él hizo y ya hay muchas familias que fueron afectadas. Estamos hablando del caso de posiblemente el mayor asesino serial de la historia en cuestión de números, no solo fue un asesino de niños, ¿ok? Ya los que eran amigos de esos niños son adultos ahora, muchas familias afectadas, incluso familias que no tienen que ver directamente con la familia fueron afectados. Hay muchas familias, incluso hay grupos en Colombia que ya saben que él va a salir, pero que lo esperan. Se organizan de distintas formas para ir a matarlo. Por lo tanto, esta vigilancia que propongo, que es
recomiendo no solo es para los actos que él pueda llegar a cometer, sino también como su propia protección. Y más bien, en lugar de encontrarse en una cárcel, quiero señalar la importancia de que debería estar en una institución psiquiátrica, lugar en el que de forma más efectiva se podría llegar a tratar mejor sus trastornos y mejorar su condición de vida. Estamos hablando ya de una persona no tiene bien el raciocinio, es una persona que está mal, es un psicópata, un sociópata. Ya la ley aplica distinto en él, más bien se podría decir que la ley aplica en él. Estamos hablando de una persona enferma mentalmente, por lo tanto yo pienso que no debería estar como tal en una cárcel, sino en una institución psiquiátrica. Y bueno, esto sería todo por mi presentación. Espero haber acumulado la mayor cantidad de información posible para presentarles este caso. También de forma personal les recomiendo una entrevista hecha por un periodista llamado Sonsistiaga. Esta entrevista se encuentra en YouTube, la recomiendo con gran fuerza porque él pudo entrevistar frente a frente a Luis Alberto Garavito y se puede ver un poco sus actitudes a la hora de entrevista y también un poco los puntos de vista de algunas personas afectadas por sus actos. Y bueno, me despido, muchas gracias por su atención y disculpen lo largo del video.